¿Qué es lo que hace que un personaje que solo usa un traje de pingüino, tiene una obesidad moderada y una lengua afilada, sea considerado un icono dentro del cine? ¿Y qué tal si te digo que esa misma criatura que alguna vez estuvo destinada a ser una parodia, ahora es la pieza central de una serie de HBO Max que tiene a todos a la expectativa? Demos un paso al frente, porque hoy hablaremos del Pingüino, un personaje que, aunque está relacionado con Batman, en realidad ha logrado trascender por su propia cuenta. Y más allá de su delirio criminal, que hace que una figura como Oswald Cobblepot sea ahora la estrella de una saga más oscura y perturbadora que la propia Gotham. A lo largo de los años, el Pingüino ha tenido varias encarnaciones, desde el Gentleman Gangster en la interpretación clásica de Burgess Meredith en los años 60, pasando por la grotesca visión de Danny DeVito en Batman Returns, 1992, hasta llegar a la reinterpretación más sombría y realista que Colin Farrell trajo a The Batman, 2022. Un personaje cuyo mayor talento no es solo sobrevivir, sino hacerlo a costa de todo lo que está a su alrededor, de sus amigos, de sus enemigos, de la ciudad misma. A lo largo de las décadas, el Pingüino ha logrado captar la atención de una manera única. Será por su eternamente despreciable naturaleza, por su lucha por el poder o simplemente por la ironía detrás de un hombre con un nombre tan gracioso, pero una ambición tan temible. Pero más allá de la historia, la serie que está por llegar nos promete una ventana a la Gotham más cruda, sucia y brutal que hemos visto en años, y no es por azar. Esto es cine, en su forma más cruda. Y no estamos hablando de un spin-off cualquiera. No, esto es el Pingüino, y tú tienes que verlo. No hay que olvidar que Matt Reeves, el genio detrás de The Batman, fue el arquitecto de este reinicio que ha sacudido el universo cinematográfico de Gotham. Este Pingüino no tiene la extravagancia de sus versiones anteriores, sino que se ha hecho uno con las sombras, con una Gotham que ahora no solo está inundada por el crimen, sino por la corrupción y el caos. Las calles de la ciudad no son solo las que vemos, sino las que están moldeadas por las decisiones equivocadas de quienes intentan gobernarlas desde las sombras. Y en este contexto, Oz, que a estas alturas ya podemos llamarlo así, porque realmente, ¿quién va a temerle a alguien que se llame Oswald? Tiene un propósito claro, tomar lo que le pertenece. HBO Max no pensó dos veces cuando aceptaron esta propuesta. Después del éxito que The Batman tuvo en taquilla y con la crítica, el destino de The Penguin parecía inevitable. Aquí tenemos una figura que tiene una historia increíblemente rica, pero también unas características que nos permiten reflexionar sobre temas profundos, como el poder, la traición y la corrupción. Como el Pingüino, un simple hombre de negocios en un traje 3 talas más grande, se convierte en el terror de la ciudad. O, mejor aún, como es que, tras la humillación, se convierte en uno de los personajes más complejos que Batman jamás haya enfrentado. La serie no solo explora el ascenso al poder de Cobblepot, sino la transformación de un hombre común en una figura monstruosa, y ahí es donde la magia comienza. Ahora bien, lo curioso de esta serie no es solo la transformación de un hombre, sino el cómo nos conecta con el espectador. Es irónico, incluso, que un personaje que, de primeras, podría parecer una broma, ahora se esté convirtiendo en el epicentro de una historia más grande, mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al final, todo parece indicar que el Pingüino no solo será el villano, sino también el reflejo de una sociedad que ha dejado de soñar con el bien y ahora solo ve sombras. Esta serie, cuyo desarrollo fue anunciado en septiembre de 2021, parecía tan solo una idea tras el éxito de The Batman. Pero al igual que el Pingüino, este proyecto ha sabido escalar, demostrando que la creación de contenido original basado en el universo de Gotham no solo va más allá del Caballero Oscuro. Es un reflejo del oscuro presente, un presente que, al igual que el personaje principal, encuentra belleza en las sombras y en lo crudo. No es simplemente sobre un villano. Es sobre un hombre enfrentado a su destino, un hombre que, a pesar de las caídas y el odio que siembra, lucha por convertirse en lo que siempre soñó un rey. A través de Lauren Lefranc, quien fue contratada para escribir la serie, se nos ofrece un vistazo muy personal y casi poético al alma de Oswald. Sin embargo, esta serie no es simplemente la historia de un hombre y sus ambiciones, es un vistazo a la ciudad que lo vio nacer, y a la gente que lo sigue y lo teme. Si algo deja claro de Penguin, es que la historia no está centrada solo en Cobblepot, sino también en los personajes que lo rodean, claro, en el enorme vacío moral que habita Gotham. No es casualidad que Reeves haya citado The Long Good Friday como una de las influencias. Esa violencia visceral, la caída de un hombre que se cree invencible, es exactamente lo que nos promete la serie. La ciudad de Gotham, después de la inundación, no es solo un lugar físicamente devastado. Lo que la inundación dejó atrás fue mucho más que agua, fue un terreno fértil para que nacieran las semillas de una corrupción más profunda, más salvaje, más personal. En el agua negra que corre por las calles rotas de la ciudad, los sueños de muchos se ahogan, pero también lo hace la esperanza misma de aquellos que intentan encontrar un propósito en medio del caos. Y si hay alguien que sabe cómo navegar ese caos, ese alguien es Oswald Cobblepot. Una semana después de los eventos de The Batman, Gotham no está en paz, ni mucho menos, pero ya no es la misma ciudad de antes. Los cabos sueltos se han multiplicado, las figuras de poder vacilantes de Gotham son una sombra de lo que solían ser, y el aire está impregnado de una incertidumbre palpable. El Pingüino no es el hombre que esperaba ser.
La muerte de Carmine Falcone, el colapso de los viejos imperios de crimen y corrupción, ha dejado a Gotham aún más vulnerable a las manipulaciones de aquellos que, como él, quieren llenar el vacío de poder que se ha abierto. Pero lo que él no anticipó fue que ser el nuevo rey de Gotham no es tan sencillo como hacer una jugada estratégica. El reino que él codicia está bañado en sangre, y en esta ciudad no basta con ser inteligente o astuto para lograrlo. Es necesario algo mucho más retorcido, algo mucho más sangriento, algo que el Pingüino aprenderá rápidamente a través de las lecciones que Gotham, con su cruel ironía, le ofrece. Mientras el resto de la ciudad lucha por encontrar algo de normalidad entre las ruinas, Cobblepot busca consolidar su poder, pero lo hace con una mezcla de miedo y ambición. En el fondo, él sabe que lo que Gotham necesita no es un líder como Falcone, ni uno como Batman, pero tampoco uno como él mismo. Lo que Gotham necesita es un monstruo, un líder que entienda el caos, que sepa cómo manejarlo y, si es necesario, cómo alimentarse de él. Y lo que Cobblepot aún no ha comprendido es que el caos es algo que no se controla. El caos es lo que se apodera de aquellos que intentan dominarlo. Él no está solo en su ascenso. Gotham es un caldo de cultivo para otros, muchos otros, que también tienen sus propios intereses, sus propios planes, y que ven en Cobblepot un rival más que un posible aliado. La ciudad es una selva donde los depredadores, aunque no lo parezca, están siempre al acecho. El Pingüino es ahora el dueño de una pequeña parte del negocio del crimen en Gotham, pero esa pequeña parte no basta. Y aquí es donde la historia de The Penguin empieza a desbordarse en una red de traiciones, alianzas incómodas, y decisiones difíciles. Cobblepot debe lidiar con una creciente resistencia de aquellos que han quedado atrás en la lucha por el poder. Esos que antes obedecían las órdenes de Falcone ahora no están dispuestos a rendirse sin pelear. Y no solo los viejos mafiosos están en su contra. A medida que el caos se apodera de la ciudad, hay nuevos jugadores que han llegado a Gotham, con sus propios motivos, dispuestos a pisotear a cualquiera que se cruce en su camino. En esta nueva ciudad, donde las reglas ya no existen, la política del miedo y la supervivencia es la única que prevalece. En una de las primeras escenas de la serie, vemos cómo Cobblepot comienza a crear una red de aliados, que en realidad no son más que piezas que moverá sobre su tablero. Cada acción que toma está cuidadosamente calculada, pero también lo está el riesgo de perder todo lo que ha logrado hasta el momento. La política de alianzas es un juego peligroso. Él lo sabe, y por eso se rodea de aquellos que, como él, están dispuestos a ensuciarse las manos con lo peor de Gotham. Pero el Pingüino sabe que no puede confiar en nadie. El único aliado verdadero en quien puede confiar es él mismo, y eso lo convierte en un líder más solitario de lo que nunca imaginó. En la trama de The Penguin, se nos muestra a Cobblepot en una lucha constante por consolidarse como el hombre más poderoso de la ciudad, y no es un camino fácil. De hecho, es un camino lleno de obstáculos que desafían su astucia y su voluntad. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia del Pingüino en esta serie es la forma en que enfrenta la creciente locura de Gotham. Como un hombre que ha sido siempre un paria, Cobblepot no tiene ilusiones sobre lo que esta ciudad le ofrece. En su mente, Gotham nunca ha sido un lugar para héroes o para justicieros, y esa realidad cruda es lo que más lo define. Mientras Batman sigue vigilando desde las sombras, el Pingüino no tiene esa ventaja. En lugar de la capa y la moralidad de un caballero oscuro, lo que tiene él son sus contactos, su ingenio, y, sobre todo, su voluntad de hacer lo que sea necesario para ganar. Porque en Gotham, si no eres el que se atreve a tomar lo que es tuyo, simplemente serás aplastado. A medida que se va adentrando más en el submundo del crimen, Cobblepot se enfrenta a situaciones cada vez más extremas. Por un lado, la ciudad está a punto de caer en la anarquía completa, y por otro lado, él debe enfrentarse a sus propios demonios, aquellos que lo empujan a tomar decisiones que incluso él mismo no puede prever. Y es que, al final, el Pingüino no solo lucha contra los demás, lucha contra sí mismo. El temor a fracasar, a no poder sostener su imperio, lo consume. La presión de ser el líder que siempre soñó ser lo aplasta en su proceso de transformación. En su mente, cada movimiento es crucial, cada error puede ser fatal. Mientras el agua sigue subiendo y la ciudad sigue deteriorándose, el Pingüino debe decidir si realmente es capaz de convertirse en el hombre que siempre soñó ser, o si se convertirá en uno más de los fantasmas que habitan las ruinas de Gotham. La lucha por el poder es una guerra que, en el fondo, nunca se gana. Incluso cuando se cree estar en la cima, siempre hay alguien o algo dispuesto a derribar al que se haya atrevido a llegar demasiado lejos. Es inevitable que la serie sea aclamada como algo más que una simple precuela de lo que podría ser la secuela de The Batman. Porque no importa cuántos villanos se crucen en el camino, el Pingüino no es solo el villano de Batman, es el villano de la ciudad. Y ahora, la ciudad, más que nunca, es suya. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.